Bien, entonces, lo que les decía que vamos a ver barreras y vamos a aplicar el concepto de barrera específicamente a la piel. Y entonces, cuando hablamos de las funciones del sistema inmune, tenemos las funciones básicas, las que siempre relacionamos con la defensa ante microorganismos, donde hay procesos para reconocer, para reconocer, neutralizar y eliminar todas esas moléculas extrañas, y por otro lado, como tienen en el trabajo práctico de tolerancia, que también han visto en patos, si han cursado, si están comenzando a cursar, el desarrollo de tolerancia frente a las propias moléculas del organismo. Obviamente que eso se encuentra vinculado y en un balance muy importante, lo vamos a ver como la implicancia de esa tolerancia, no como autotolerancia, sino como heterotolerancia ante los microorganismos que conviven con nosotros. Entonces, tenemos esas dos grandes funciones del sistema inmune. Obviamente que a través de todos estos procesos intervienen un montón de otros procesos del organismo, o sea, el sistema inmune pasa a ser a su vez un subsistema dentro de otras funciones del organismo, como en la organogénesis, la remodelación de tejidos, porque son componentes del sistema inmune que están implicados en la remodelación ósea, por ejemplo, o sea que también colabora con un montón de otras funciones. La cuestión es que no se vean ustedes solamente restringidos a abordar el sistema inmune desde defensa contra agentes patógenos, porque vamos a ver, sobre todo ahora en este cuatrimestre, que está en todos lados el sistema inmune, y es la tercer pata de los grandes sistemas de regulación del organismo. Tenemos el sistema endocrino, el nervioso y el sistema inmune. Son todos sistemas, los tres, que regulan un montón de funciones. Obviamente que eso tiene que ver mucho con la evolución. ¿Se acuerdan que uno de los ejes que siempre vamos viendo es cómo es que se generan todos estos cambios? Y obviamente son procesos evolutivos. Desde las esponjas, que son los animales más primitivos, al humano, todos tienen sistema inmune, pero fíjense que acá mismo está expresado, ya las mismas esponjas tienen células que están, entre comillas, especializadas en detectar y en fagocitar. Esa inmunidad innata entonces está siempre presente. Lo que aparece principalmente con los vertebrados son un montón de otras funciones que atienden a ¿qué? A lo que conocemos como inmunidad adaptativa. Y esa inmunidad adaptativa se va complejizando a medida que se van aumentando la diversificación de los animales, y como ven, hay algunas estructuras que están siempre presentes, como el GAL, que ustedes seguramente lo conocen de histología, como ese tejido linfoide que está asociado al intestino, y se van sumando otras estructuras y complejizando. Esa suma principalmente se cree, la teoría es que hay un complejo de genes activadores que se dan ya sea por un transposón bacteriano, porque se han descubierto un montón de elementos virales y bacterianos en nuestro genoma, cuestión que deben haber estudiado en genética, o por duplicación génica, que como hemos visto el cuatrimestre pasado, es la principal herramienta de la evolución. O sea que eso es lo que se conoce a partir de ese hito como el Big Bang inmunológico, porque se pasa de tener solamente una inmunidad innata a una inmunidad adaptativa. Nosotros ahora en el teórico vamos a hacer hincapié principalmente en algunos procesos de esa inmunidad innata, pero obviamente que si bien uno en los libros, justamente con esta visión analítica y no sistémica, divide todo, dice inmunidad innata, inmunidad adquirida, entonces dice respuesta celular, respuesta humoral. Bueno, en realidad los procesos no están tan sencillamente dicotomizados. Está todo interrelacionado, y hoy vamos a ver algunos de esos ejemplos de que si bien se divide para poder estudiar mejor,
cuando uno quiere explicar el proceso, no puede atender a esa división o esa clasificación que hacemos nosotros de procesos biológicos que vienen de millones de años. Cuando hablamos entonces de barreras, la misma palabra se le está diciendo, una barrera es algo que limita la entrada, que limita el paso. Por eso hablamos de barreras entre el medio externo al organismo y el propio medio interno del organismo. Y en esa función de reconocimiento, neutralización y eliminación de las moléculas identificadas como extrañas, las barreras tienen un rol muy importante. ¿Cuáles son las principales barreras? Obviamente, la asociada a la piel, al tegumento y la asociada a mucosas. Y la función principal sería impedir que ingresen los patógenos, ¿sí? Esa es la función de una barrera, justamente como concepto de barrera. Ahora, cuando uno se pone a analizar los componentes, las relaciones y los procesos que se dan en esa barrera, obviamente que uno la identifica como un elemento inmunitario innato, íntimamente vinculado con algunos procesos de inmunidad adaptativa o específica. Como le digo, no todo es blanco o negro en el sistema inmune. Entonces, vamos a entrar detalladamente a estudiar la piel como barrera. La piel tiene un montón de otras funciones. En este caso solamente atendemos a la función de barrera y vemos cómo funciona. Nuevamente acá haciendo hincapié en la diferencia entre lo que es una función, que es, como decir, función barrera. Otra cosa es explicar cómo funciona como barrera. Serían los procesos implicados en esa función de barrera. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder explicar esos procesos? Por un lado, los constituyentes, o sea, ustedes tienen que ir y repasar de histología de la piel todos los componentes. Acá justamente habla del ladrillo y mortero, mortero refiriéndose al cemento, mortero sería el cemento, lo que une los ladrillos. Por eso habla de capas lipídicas entre las células, habla de las uniones celulares, habla de estructuras químicas que hacen a ese mortero, como el colesterol, los ácidos grasos, y esos serían componentes básicos de esa piel como barrera. También, fíjense que acá tenemos referencia a que se producen y se liberan y a su vez se reciben un montón de sustancias químicas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de sistema? No solamente son las estructuras, sino las sustancias químicas, los mensajeros químicos, que a nosotros nos interesan principalmente como conectores de esas estructuras. Entonces tenemos un montón, desde metabolitos microbianos, sistemas antioxidantes, las mismas citoquinas, pero también tenemos hormonas, neurotransmisores, neuropéptidos, que impactan sobre esas estructuras. Y obviamente interacciones con el mismo sistema, con el medio interno, perdón, acá justamente cuando hablamos la definición de metaboloma, serían todos esos metabolitos que son parte del sistema. Y la interacción con el medio interno, de esa piel, con todo lo que proviene del medio interno. Todo eso influye sobre ¿qué? Sobre la interacción que tenga esa piel sobre los patógenos, que no son solamente patógenos. Cuando hablamos de barrera, si bien nosotros vamos a poner o iluminar la parte de patógenos, también es una barrera contra las ondas, los fotones UV, contra la pérdida de agua, contra otros agentes estresores, contra toxinas, o lo que reconocemos como xenobióticos, toda sustancia química que pueda llegar a ser agresiva. O sea que es barrera también contra otra cantidad de sustancias o de situaciones más allá de los patógenos. Cuando nos centramos ahora en la piel como barrera, como parte del sistema inmune ante patógenos, tenemos que entonces reconocer los componentes que van a interactuar en esa barrera. Repasando cuestiones que ustedes estudiaron en histología, tenemos ese estrato córneo, tenemos los otros estratos, granuloso, espinoso y basal,
que componen la epidermis y después la dermis. Y fíjense que en cada uno aparecen células que son los que reconocemos como componentes celulares del sistema inmune. Y esto es lo que está en constante interacción cuando hablamos de la piel. Entonces vamos a tener el estrato córneo, las uniones celulares de esas células que componen los diferentes estratos, las sustancias químicas que liberan esas células cuando están activadas, células no inmunes como los queratinocitos y células inmunes también, que son las células dendríticas, los mismos linfocitos, mastocitos, el microbioma, o sea, toda la microbiota que convive en la piel. Y otro componente importante a tener en cuenta son los vasos sanguíneos y linfáticos que irrigan la piel. O sea que todos los procesos se van a estar dando a través de estos distintos componentes. Por eso hablamos de que cuando vemos a la piel como barrera, sería como un subsistema dentro de ese gran sistema inmune y que tiene una importante función en vincular esa división que hacemos entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Específicamente, entonces, vamos a para poder analizar, pasamos a la visión más analítica, esto de tratar de dividir y juntar cosas que se parecen, a esa piel como barrera en 4 tipos. Podemos subdividir para explicar los componentes y las interacciones de esos componentes en 4. Entonces, la más conocida, la más fácil es decir que es una barrera física, porque todos esos estratos que nombramos recién justamente constituyen una barrera física. O sea que todo lo que ustedes estudiaron en histología, de ese estrato córneo, el estrato granular, todos esos componentes celulares hacen a esa barrera física. Cuando vemos en detalle los componentes de esa barrera física, vamos a reconocer esos corneocitos que se renuevan constantemente, que forman parte justamente de esa barrera, esa renovación constante, esa pérdida de esa parte del estrato córneo, es parte funcional de la barrera, de cómo funciona como barrera. Ahora, cuando profundizamos en la epidermis, tenemos los queratinocitos, las importantes uniones celulares que aparecen entre esos queratinocitos, y también el rol que dice acá de la matriz lipídica extracelular. ¿Por qué? Porque justamente en ese sustrato córneo, entre esos corneocitos que después terminan perdiéndose en esa renovación constante, que conforma parte de cómo funciona como barrera física, se van generando una importante barrera lipídica al combinarse distintos lípidos de la matriz extracelular. Y a eso se suma la importancia de las uniones entre células que se dan en los otros estratos, principalmente el granuloso. Por lo tanto, cuando hablamos entonces de la piel como barrera, decimos que es una barrera lipídica y oclusiva, pues justamente cumplen un importante rol esos lípidos en el estrato córneo, más allá de las células que se van perdiendo, y oclusiva por la importancia de las uniones celulares en el resto de los estratos. Pero obviamente ahí estamos hablando de la epidermis. Ahora, no solamente vamos a tener esa barrera física, sino que también podemos reconocer sustancias químicas que se liberan. Por eso hablamos de una barrera química, que obviamente, ¿de dónde se liberan? De células que están en la barrera física, por eso ahí empiezan o en otros lugares, por eso ahí empiezan a perderse los límites en estas clasificaciones. Entonces, cuando ustedes encuentran los libros barrera química, en realidad, ¿qué se está hablando? De parte de la barrera biológica, que son los microorganismos que liberan antimicrobianos, sustancias antimicrobianas, que por su metabolismo mantienen un pH ácido
que inhibe el crecimiento de otras bacterias, D, sustancias secretadas por las glándulas sebáceas, el sebo y la lisozima, que también impide el crecimiento de algunos patógenos, los mismos queratinocitos y glándulas sudoríparas que liberan sustancias antimicrobianas, y también tenemos inmunoglobulinas secretoras, como la IgA. O sea que fíjense que esa barrera química está compuesta por los productos de secreción de los componentes estructurales de la barrera física y de la barrera microbiológica o biológica que vamos a ver después. Entonces, ¿qué nos quedó acá? Ver lo que es parte de la piel como barrera, que conocemos como barrera inmunológica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un montón de células que reconocemos componentes del sistema inmune que forman parte de la barrera de la piel. O sea que hay mastocitos, natural killers, eosinófilos, distintos tipos de linfocitos, células dendríticas y células de Langerhans son las más importantes, que están en ¿dónde? En la dermis, y que forman parte de la piel como barrera. Entonces fíjense qué difuso que son esos límites de decir barrera, células de la inmunidad innata, células de la inmunidad específica. En realidad, como función barrera de la piel, están trabajando todas juntas. Y lo que estuvimos mencionando, la barrera biológica, que es la microbiota, o sea, todos los microorganismos que conviven en nuestra piel. Y que son muchísimos que están encima de la piel, que también, fíjense, ingresan, están también conviviendo en el folículo piloso, en las glándulas sudoríparas, y que son de distintos taxones, o sea, principalmente bacterias y hongos, y levaduras, pero son de distintos taxones. Esa microbiota de la piel tiene un rol muy importante, por eso vamos a detallar algunos, que justamente son los que no están, aprovechamos el teórico para darle algunas cuestiones que no están tan desarrolladas en los libros de fisiología, pero que hacen a la fisiología. Y para analizarlo podemos hacernos varias preguntas. ¿Cómo es que conviven con el hombre? ¿Cómo llegaron esos microorganismos a la piel? Si son siempre los mismos en todas las personas, o sea, las mismas especies de microorganismos. ¿Cómo es que se mantienen en la piel? Si existen sistemas de defensa en la piel. ¿Cómo ejercen su función como barrera? Si puede llegar a ser patógena, si bien son convivientes, si pueden llegar a ser patógenas. ¿Cómo es que el sistema inmune no los elimina? Si son, entre comillas, posibles agentes patógenos. O sea, fíjense que aparecen un montón de preguntas, si tienen relación con después con la respuesta inmune, con los distintos mecanismos de la respuesta inmune, innata o específica. Entonces, para poder dar respuesta a todas estas preguntas, tenemos que ir, fíjense, recorriendo un montón de estructuras y procesos que ya también hace que esa división, que si bien la utilizamos mucho para estudiar, se pierda. Cuando hablamos de los procesos, las divisiones, las clasificaciones se pierden. Entonces, las dos primeras preguntas, justamente estas de cómo es que conviven con el hombre, ¿a dónde debemos remontarnos? Relaciones evolutivas. O sea que en millones de años, ¿sí?, ha habido una convivencia que ha resultado en un aumento de lo que se llama fitness, o sea, de la, entre comillas, lo que se conoce como la supervivencia del más apto, o sea, que ha otorgado una facilidad para que el hombre se adapte a ciertos lugares, tener ciertos microorganismos sobre su piel. Por eso hablamos de un mutualismo. ¿Por qué? Porque la relación asegura el éxito reproductivo del hombre y el éxito reproductivo de las bacterias o levaduras o el microorganismo del que estemos hablando. Y principalmente una forma de comensalismo, porque entre comillas decimos que justamente estos microorganismos se nutren
de elementos que hay en la piel o en el tubo digestivo. Vamos a ver que es mucho más complejo y el rol de esos microorganismos un poquito lo vimos en digestivo. Fíjense que forma parte de funciones muy importantes cuando hablamos de la microbiota del sistema digestivo. Bueno, cuando hablamos de la piel también. ¿Cómo llegan a la piel? De una forma también como vimos en el sistema digestivo, por una transmisión vertical. Si consideramos justamente que el útero y el desarrollo fetal, entre comillas, es estéril, justamente en el mismo momento, en el mismo canal de parto, en la misma conexión que hay con las enfermeras, con el mismo ambiente, apenas se apoya ese bebé recién nacido sobre una sábana, aunque se considere estéril, ya va adquiriendo esta parte de esta microbiota. Y principalmente durante todo su desarrollo postnatal, en la vinculación con los familiares cercanos, con la madre, con su mismo microambiente. Por eso hay que, esa otra pregunta de si todas las personas tienen las mismas especies en esa microbiota, hay una variabilidad interpersonal, intrapersonal y durante el ciclo vital. Fíjense que hablamos de variabilidad como en la unidad temática 1. ¿Qué quiere decir? Que si hay dos personas no convivientes, pueden tener distintos por su transmisión vertical materna o por el ambiente en donde vivían, pero en el momento que empiezan a convivir, hay una transmisión de cohabitación de esa microbiota. Pero a su vez son distintas especies de la microbiota las que tenemos en la piel de la cabeza, en la piel, entre los dedos del pie, en los distintos lugares del cuerpo, hay distintas especies y predomina, fíjense ahí como está en el modelo, distintos taxones. Y a su vez, en el ciclo vital también se va modificando. Como dijimos, el neonato tiene prácticamente nada, si bien hay algunos autores ahora que hablan de que se puede haber una transmisión en la placenta, pero son distintas hipótesis, si consideramos, entre comillas, estéril, que va desde el neonato al niño, va aumentando esa microbiota y sobre todo aumenta la diversidad de la microbiota. Nuevamente volvemos al concepto de que es importante que haya distintas especies porque cumplen distintas funciones en la piel como sistema de defensa, como pasaba también en el tubo digestivo. Y a medida que se envejece, también se disminuye, como ven ahí en el gráfico, disminuye la cantidad y también disminuye la diversidad. Y eso también trae problemas de infecciones reiteradas en la piel, o sea que hay cambios durante el ciclo vital. Fíjense que siempre porque tengan siempre en cuenta cuando vayan estudiando, observar si encuentran cambios en el ciclo vital de todos los parámetros, en este caso en la microbiota, pero en todos los parámetros ustedes investiguen si hay cambios en el ciclo vital. Generalmente en el teórico le hacemos alguna referencia, porque es una cuestión importante. En los libros generalmente que tenemos el ejemplo del adulto joven, sano, bueno, pero a veces en los neonatos es una cosa, en los niños es otra, en el adulto mayor es otra. Bien, volviendo a la microbiota, ¿cómo es que, si bien podemos tener contacto con nuestra piel, con algún agente de alguno de estos taxones, o bacterias, o levaduras, cómo es que quedan unidos en la piel? Bueno, resulta que justamente debido a esta coevolución hay estructuras o mecanismos químicos que hacen que determinadas especies de bacterias o de levaduras, que son las que conforman la microbiota, tengan mecanismos de adhesión, ya sea electrostática, algunos tienen algunos otros mecanismos de adhesión un poco más evolucionados que los mantienen anclados a la piel. Entonces, justamente de eso habla la coevolución, que aparecen mecanismos específicos entre especies y la piel del hombre.
¿Por qué? Pues justamente la piel es un nicho ecológico. Justamente esto que hablábamos de comensalismo es porque justamente es tanto el sudor, el sebo, las mismas células del estrato córneo que se pierden, forman parte de ese nicho. Algunos de los microorganismos son facultativos anaerobios y tienen preferencia por las glándulas sebáceas. Otros, como son halotolerantes y utilizan urea, también pueden estar en algunos sectores de la piel, como las axilas, donde hay mayor cloruro de sodio que se excreta. O sea que dependiendo, por eso también es distinta la especie dependiendo del lugar de la piel al que hagamos referencia. Pero todo tiene una explicación, no están ahí porque sí, sino que hay un proceso evolutivo que llevó a que esa coevolución generara mecanismos que hacen que se mantengan en ese lugar en la piel. Ahora, ya sabemos cómo llegaron, cómo se mantienen anclados, que cambian el ciclo vital, ¿qué rol cumplen en esta función de la piel como barrera biológica? La cumplen de distintas formas. Una de las más sencillas es por competencia, que es la que tienen acá. Por competencia, ¿por qué? Porque compiten por los nutrientes contra algún agente patógeno, entonces evitan que se desarrolle. También ellos mismos producen sustancias, como estaba antes cuando hablábamos de la barrera química, que hay antimicrobianos producidos por la microbiota, producen sustancias químicas o los propios metabolitos de esa microbiota inhiben el crecimiento de otros agentes que son patógenos para el humano. Hablamos de que ese metabolito también disminuye el pH, que es parte de la barrera química. Y también hay distintas, todo esto que les estoy diciendo está escrito acá, hay la interacción hace que se bloquee el anclaje de otras posibles bacterias patógenas. Por lo tanto, fíjense que hay un montón, sería entre comillas, colabora con lo que vimos, que es la barrera química, ¿sí? Y su misma presencia por competencia de nutrientes inhibe o impide el desarrollo de otros patógenos. Y también inhibe la formación de biofilms, que acá es lo que está representado, que son los biofilms. Muchas veces cuando se adhieren algunos microorganismos, conforman entre ellos mismos distintas capas, ¿sí? Conformando un ecosistema microbiano que es muy difícil de erradicar. Cuando se adhiere a una superficie, se van como autorreplicando, uniendo, y justamente es uno de los principales problemas. Cuando se generan biofilms en estructuras orgánicas e inorgánicas, ni le cuento si es adentro del cuerpo, ¿por qué? Porque los antibióticos no llegan cuando hay un biofilm. Justamente, una de las funciones de la microbiota es la inhibición a través de todos estos mecanismos de la formación de biofilms de sustancias patógenas. Como ven, tienen muchísimos mecanismos, por eso es muy importante su función. Ahora, ¿esta microbiota puede llegar a ser patógena? Sí. ¿Por qué? Porque ¿de qué va a depender? Del estado o de la capacidad de respuesta y de los mecanismos básicos que hacen al sistema inmune del hospedador, o sea, de cada persona. Por eso, las personas inmunosuprimidas, la misma microbiota pasa de ser beneficiosa a ser patógena, porque hay un montón de procesos que se alteran y entonces sí, esa microbiota puede llegar a ser patógena. Obviamente hay algunas que lo son más fácilmente y otras que no llegan a ser nunca patógenas. Y obviamente que va a depender de la carga de ese patógeno, aunque sea parte de la microbiota, y del estado del sistema inmune del hospedador, o sea, de cada persona. Ahora, la gran pregunta es por qué el sistema inmune no elimina, si bien los reconocemos su importancia, ¿cómo es que el sistema inmune, apenas ese neonato tiene contacto
con una bacteria o con una levadura, ¿por qué no lo elimina? Y bueno, acá entra el concepto de tolerancia inmunológica. Así como no eliminamos algunas células de nuestro cuerpo, el mismo concepto de tolerancia inmunológica sobre lo propio se puede ampliar, no por los mismos mecanismos, pero sí el concepto se puede ampliar a estas bacterias o microorganismos que son parte de la microbiota. ¿Cómo? A través de la misma respuesta inmune que regula la actividad de determinados linfocitos, principalmente de los linfocitos reguladores. Entonces, obviamente que hay siempre un primer contacto de ese neonato, un primer contacto con acá se modeliza o se ejemplifica con el Staphylococcus epidermidis, donde ese primer contacto lleva a la activación de ese sistema inmune que genera una gran cantidad de linfocitos T reguladores por sobre los efectores. Por lo tanto, a medida que se mantiene esa bacteria sobre la piel, esto se mantiene, los linfocitos reguladores liberan mensajeros químicos que inhiben la respuesta inmune ante la presencia de esta bacteria. Y eso es lo que denominaríamos tolerancia inmunológica en estos casos. Porque la misma presencia constante, porque es parte ahora de la microbiota, induce algunas citoquinas, y esas citoquinas, ese perfil de citoquinas que se desarrolló en ese contacto, son citoquinas como la interleuquina C o el factor de necrosis tumoral alfa, que suprimen la activación del sistema inmune. Y allí aparece un importante rol de una célula que está en la piel, que se llama células de Langerhans, que seguramente ustedes lo vieron en histología, y fíjense que está modelizado justamente que sería importante porque tiene la capacidad de censar cualquier daño, de censar la presencia excesiva, por ejemplo, de parte de la microbiota, y es quien genera el que cambie ese balance de reguladores a efectores o de efectores a reguladores. ¿A través de qué? De la liberación de distintas citoquinas. Principalmente tiene una importante función cuando estamos frente a agentes patógenos, pero también es las citoquinas que libera esta célula de Langerhans en la generación de estos linfocitos T reguladores quien participa de esta tolerancia inmunológica. Fíjense que acá ya aparecieron varias cuestiones que exceden al concepto de microbiota como parte de la barrera, y ya empezamos entonces justamente a recorrer esas redes de comunicación entre la inmunidad, la barrera, esa barrera que podemos conceptualizarla dentro de la inmunidad innata, y cómo ese componente de la barrera depende de ¿qué? De la inmunidad adquirida. Obviamente, entonces, eso nos lleva a pensar que hay una gran interrelación de esta microbiota con los mecanismos de defensa. Justamente, fíjense que acá aparece una palabra que estamos viendo desde el año pasado, que es crosstalk, entre la microbiota y el hospedador. O sea que hay una comunicación, entre comillas, una charla, de ahí viene la palabra crosstalk, a través de mensajeros químicos entre los componentes de la microbiota y las células del sistema inmune. Obviamente que hay algunas células que no son parte del sistema inmune, como los queratinocitos, pero en la piel conforman parte de la barrera y que tienen un importante rol en los mecanismos de defensa. Y obviamente que fíjense que la presencia, volvemos al caso del Staphylococcus epidermidis, la misma presencia de este microorganismo secreta sus productos metabólicos, se unen a receptores que tienen los queratinocitos, que ahora vamos a ver, en este caso llaman TLR2, y cuando se unen activan la producción de defensinas y que aumenten las uniones entre los propios queratinocitos. Por lo tanto, la presencia de ese microorganismo fortalece a la piel como barrera.
O sea que así como está este de epidermidis, tenemos muchos ejemplos de bacterias de la misma microbiota, que están fortaleciendo o estimulando la actividad de otros componentes de la misma barrera y activando el sistema inmune de defensa. O sea que hay una gran interrelación. Fíjense que nuevamente acá ya nombramos algunas cuestiones que aparecen los TLR, los queratinocitos que pueden ser activados y a su vez secretan distintos componentes del sistema de defensa. Y entonces podemos empezar a hablar, ahora sí, específicamente del rol que cumplen los queratinocitos, las células de Langerhans que estuvimos mencionando antes y las células dendríticas, que ustedes seguramente las conocen histológicamente, cómo es su estructura, de dónde vienen, de histología. Por eso pueden repasarla. Acá las vamos a poner en funcionamiento. ¿Qué tienen en común estas tres células que están en la piel? Los queratinocitos, las células de Langerhans, en la epidermis y las células dendríticas en la dermis, tienen varias cosas en común. Que las tres reconocen PAMs y DAMs, que tienen la capacidad de secretar antimicrobianos, quimiosinas y citoquinas. Entonces vamos a ver cada definición, cómo es que la definición de PAMs y DAMs y cómo se secretan estos antimicrobianos, quimiosinas y citoquinas. Entonces los PAMs, posiblemente ustedes los hayan visto, no sé si en biología, en introducción a la biología humana o a lo mejor en histología, bueno, los que han cursado microbiología seguramente los han visto, obviamente que viene del inglés. En castellano, ¿qué quiere decir? Patrones moleculares asociados a patógenos. Fíjense que la palabra patrón ya le dice que se repite. Cuando hablamos de un patrón, quiere decir algo que se repite. Molecular, estamos hablando de ese nivel de organización, de una molécula. No estamos hablando del microorganismo o del patógeno completo. Por eso, cuando hablamos de PAM, son estructuras a nivel molecular que están presentes en todo un taxón, que son únicos e inequívocos, o sea, unívocos e inequívocos de ese taxón, que siempre van a estar en todas las especies de ese taxón, porque son importantes para la supervivencia del individuo, aunque estemos hablando de virus, parásitos, bacterias o levaduras, y que no están, esas moléculas no están presentes en los vertebrados, no se expresan en los vertebrados. ¿Qué quiere decir? Serían las moléculas que reconocen, que se identifican con cada taxón. Por ejemplo, constituyentes de las paredes de las bacterias, de proteínas de las cápsulas de los virus, proteínas de anclaje de los parásitos, componentes de las paredes de las levaduras, o sea que son específicos y lo más importante es que no se expresan en los vertebrados. Esos serían los PAMs. Ahora, cuando hablamos de DAMs, que posiblemente esto lo han visto en patología, ¿por qué en patología? ¿Por qué los PAMs en microbiología? Porque tuvieron los microorganismos. ¿Por qué los DAMs en patología? ¿Los tienen que haber visto o los van a ver? Porque son nuevamente patrones moleculares, pero en este caso asociados al daño de las células, o sea, al daño de las propias células del organismo. Nuevamente, son patrones, o sea que son moléculas que están repetidas veces. ¿Y dónde tienen que estar si están asociadas al daño celular? Dentro de la célula. O sea, son moléculas que se liberan cuando la célula está dañada, y también ustedes lo pueden conocer con el nombre de alarminas. Esas DAMs, dependiendo del proceso a través del cual, fíjense, cuando hablamos de apoptosis, ¿se acuerdan que no hablamos que se liberaran DAMs? No se activa un proceso inmune cuando hay una apoptosis celular, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas moléculas, ¿sí?,
en ese proceso quedan contenidas en las células, o en las estructuras de las células, bueno, después sí son fagocitadas posiblemente por alguna célula del sistema inmune, pero no activan, por ejemplo, una reacción inflamatoria. En cambio, cuando se da un proceso necrótico, sí se realizan DAMPs, porque por ejemplo, DAMPs son moléculas que se encuentran al interior de las mitocondrias, ¿sí? Por lo tanto, cuando se rompen las mitocondrias, se liberan esas moléculas, que son reconocidas por las células del sistema inmune y generan respuestas inflamatorias. Obviamente que esto llamó la atención a que, volvemos siempre a cuestiones evolutivas, ¿cómo es que una célula humana genera reacciones o genera reconocimiento por los mismos receptores que reconocen PAMPs, o sea que, y activan una respuesta inmune? Bueno, todo eso tiene que ver con qué, con esa teoría que seguramente, fíjense con todas las asignaturas que le estoy haciendo link, seguramente estudiaron en biología general, que es la teoría del origen de la célula eucariota, donde, ¿cuál es la principal teoría? Que es la teoría endosimbionte, que las mitocondrias son bacterias modificadas. Por lo tanto, obviamente que cuando esas mitocondrias se rompen, dejan en el medio un montón de patrones que tienen que ver y que pueden ser reconocidos, si bien llevan otro nombre porque son liberados por las mismas células, pero eso es lo que abrió la puerta al estudio justamente de la teoría endosimbionte, donde justamente esas mitocondrias, cuando se rompen por un trauma, liberan estos DAMPs que se unen a las mismas estructuras que se unen los PAMPs. De allí que a veces el trauma, o sea, un gran trauma que implica muchas células, genera la misma respuesta que una gran infección. O sea, en un momento se unen esas dos cascadas y generan la misma respuesta. La explicación ¿cuál es? Que se unen a los mismos receptores. Y de ahí viene la siguiente explicación. ¿Cómo se reconocen tanto los PAMPs como los DAMPs? Por receptores que están en las membranas celulares. ¿De qué células? En este caso vimos 3 células: queratinocitos, células de Langerhans, células dendríticas. No son en las únicas células, también están en todo el resto de células, no todos los receptores, pero en los neutrófilos, en los eosinófilos, en los macrófagos, en los basófilos, en los mastocitos, y se encuentran tanto en la membrana celular, ¿sí? Se encuentran también en el citoplasma, se encuentran en los endosomas, y dependiendo del subtipo, bien. ¿Me siguen viendo, chicos? Sí, profe. Sí, bien, porque recién apareció un cartel de que, por las dudas. Bien, entonces, ¿y me siguen? Lo más importante, ¿siguen hasta acá el relato? Sí. Bien. Sí. Entonces, fíjense que hay distintos tipos de receptores. Los TLR, NLR, CLR, o sea, tienen distintas siglas. Los más conocidos son los TLR. ¿Por qué? Porque son los que reconocen, fíjense, a más patógenos, bacterias, virus y parásitos. Se encuentran en la membrana de las células, también en los endosomas. Todos reconocen distintas estructuras. Estos serían los PAMPs. El ligando sería el PAMP que reconocen, o los lipopolisacáridos, o a la parte de la flagelina. Fíjense, este sería el PAMP, sería el ligando que está presente en algún grupo. O sea, el reconocimiento viene por parte de estos receptores de reconocimiento de patrones, que los vamos a conocer como RRP, o Toll Receptor, el Toll-like Receptor son los más conocidos. También hay en formas solubles y se encuentran en el plasma. No hablamos del citoplasma, sino en el plasma, o sea, circulando. ¿Qué pasa cuando estos receptores que se encuentran en las membranas
de estas células son activados. Fíjense que acá está el modelo del queratinocito. Es que nosotros pensamos en el queratinocito como una célula, nada, compone la dermis, no, es muy activo en cuanto a la piel como barrera de defensa ante patógenos. ¿Por qué? Porque tiene muchos receptores. Fíjense que, como vimos, cada subtipo receptor reconoce a un taxón distinto, por eso están todos presentes en la célula, y cuando se activan, o sea, porque el agente patógeno tomó contacto con ese queratinocito, activa una serie de procesos que se liberan antimicrobianos, citoquinas y quimiosinas. Fíjense que en los queratinocitos no solamente hay de membrana, sino también hay los endosomas, o sea que si lo que penetró a la célula, lo que toma contacto, son toxinas de bacterias, ¿sí?, también pueden activar, y en todos los casos se producen las mismas reacciones: liberar antimicrobianos, quimiosinas y citoquinas, que ahora vamos a definir qué es cada uno y cómo actúan cada uno. Y recuerden que esto se da tanto en los queratinocitos como en las células de Langerhans, células dendríticas, macrófagos, como dije, eosinófilos, basófilos, todos tienen estos tipos de receptores y tienen la capacidad de liberar. En algunos casos no liberan antimicrobianos, liberan solamente citoquinas, pero estos tres en la piel, cuando hablamos de la piel, tienen la capacidad de liberar péptidos antimicrobianos, que como péptidos son chiquitos, cortitos, y esta secuencia de aminoácidos tienen a su vez, dependiendo de la secuencia que tengan, distintos nombres. Son todos péptidos antimicrobianos, pero fíjense que se pueden llamar catelicirinas, gramcidinas, epsidinas, defensinas, histatinas. Son todos antimicrobianos, ¿sí? ¿Y qué hacen? Tienen la capacidad de, generar atracciones electrostáticas con distintas estructuras de las paredes de las bacterias, y cuando toman contacto generan poros porque se introducen en la membrana, y esos poros generan la lisis de las bacterias, por ejemplo. Por eso son péptidos antimicrobianos. Tienen la capacidad de generar lisis. Obviamente que su efectividad no es tan grande, porque si no, no tendríamos ningún tipo de patología. ¿Qué otra cosa se liberan? Las quimiosinas. Las quimiosinas, fíjense que tienen distintas estructuras químicas, son péptidos en su mayoría, que los encontramos con distintas siglas, que las tiene acá, CX, CL9, 10, 11 y otros números, que en este caso son sustancias químicas que activan otras células y que estimulan y se unen a receptores de membranas de esas células. Fíjense que son receptores que atraviesan 7 veces la membrana en este caso, y están acoplados a proteína G. O sea que son sus pequeñas sustancias químicas, generalmente péptidos, que se unen a sus receptores. Y miren todo lo que generan cuando en los distintos tipos de células, que son células del sistema inmune, del propio sistema inmune, en este caso las quimiosinas actúan activando propias células del sistema inmune, sería como abriendo la respuesta, no eliminando el patógeno, sino abriendo que se activen más células. Hacen un montón de cosas, depende del célula. La célula puede producir degranulación, pueden estimular la producción de citoquinas, de otras sustancias, pueden estimular la fagocitosis, estimular la angiogénesis, promover la adhesión celular. Depende de las células sobre la que se activen, sobre la que se unan, generan distintas acciones. O sea que parece muy sencilla su función, porque son moléculas muy sencillas, pero hacen las veces de activación de una cascada de respuestas en la mayoría de las células del sistema inmune.
Y se acuerdan que la otra molécula que se sintetizaba y se liberaba al activarse, por ejemplo, el queratinocito o la célula de Langerhans o la célula dendrítica en la piel, son las citoquinas. Las citoquinas son los principales mensajeros químicos del sistema inmune, pero no solamente cumplen un rol en el sistema inmune. Esas las reconocemos como citoquinas, entre comillas, inflamatorias. No, que no todas son inflamatorias, pero son las que las ubicamos como relacionadas con el sistema inmune. Pero también hay citoquinas que son liberadas por los mismos adipocitos, que las conocemos como adipoquinas, por el músculo, que se llaman mioquinas, por el mismo hueso, por el hígado, o sea que las citoquinas son una gran familia. Nosotros solamente acá, cuando vemos sistema inmune, nos referimos a las citoquinas que son liberadas por las células del sistema inmune y que tienen receptores principalmente en las células blanco en la membrana. Son receptores de membrana, fíjense que son distintos tipos de receptores de membrana, acoplados a tirosinquinasas o del tipo de receptor del tipo de inmunoglobulina o acoplados a proteína G. O sea que hay gran diversidad de receptores porque hay gran diversidad de citoquinas y actúan en multiplicidad de células, no solo del sistema inmune. Cuando nos referimos al sistema inmune, hay algunas que son más importantes. Por ejemplo, interleuquinas, o sea, las que constantemente vamos a estar mencionando cuando hablamos de los mecanismos más generales y más importantes del sistema inmune. La interleuquina 1, 6, 18 y el factor de necrosis tumoral alfa, que son potentes activadoras de otras células del sistema inmune. Interleuquina 10, que regula generalmente las respuestas de las células. Y después tenemos otros tipos de interleuquinas, que pueden ser la 6, la 1, que actúan en otras células, actúan sobre el sistema nervioso, sobre el hígado, o sea, son liberadas por el células del sistema inmune, pero tienen acción sobre otras células del sistema. Volviendo entonces a lo que hablábamos de las células de Langerhans, las dendríticas, ya dejando los queratinocitos, que ese es el rol importante que tienen, es que al entrar en contacto cualquier patógeno con un queratinocito de la piel, tiene la capacidad ese queratinocito de activarse, porque tiene la capacidad de reconocer los PAMs, los DAMs también, cuando hay trauma, por los TLR, y liberan quimiosinas, citoquinas, que activan a otras células del sistema inmune. Esas otras células del sistema inmune que activan son células de Langerhans y dendríticas, que a su vez también tienen la capacidad de reconocer los PAMs y los DAMs. O sea que fíjense que ahí se da ciertas formas de retroalimentación positiva entre ellas, ¿sí? Porque se activan mutuamente. Ahora, las células de Langerhans y las células dendríticas comparten más cosas, o sea, ya se separan ahí en su origen y en sus mecanismos y en sus funciones de los queratinocitos, que tienen una respuesta muy limitada, es esa, de activación, reconocimiento, activación y activación de otras células, y liberación de quimiosinas como una parte de la barrera química. Las de Langerhans y dendríticas comparten linaje. ¿Qué quiere decir eso? Que provienen de las mismas células hematopoyéticas, que también comparten linaje con los monocitos, que después monocito macrófago. Depende del libro que agarren, van a ver distintas líneas de linaje. No importa eso, lo importante es que sepan que provienen de las mismas células que van abriendo su linaje. Lo que quiere decir eso es que Langerhans, dendríticas y macrófagos, al provenir del mismo linaje, tienen la misma constitución, por lo tanto, pueden tener los mismos mecanismos y funciones. Por eso es importante tener una idea del linaje. Porque uno dice, che, si vienen de las mismas células, son todos primos hermanos, posiblemente compartan mecanismos celulares y tengan funciones parecidas. Y eso pasa. Acá podríamos agregar entonces macrófagos. ¿Qué son esas funciones? Que obviamente tienen receptores capaces de reconocer los antígenos, tienen receptores que reconocen quimiosinas, por lo tanto son activadas también
por la activación de otras células, como decíamos los queratinocitos, pero a través de los dos y principalmente por los antígenos, tienen, al reconocerlo, tienen la capacidad de procesar ese antígeno y de exponerlo a través del complejo mayor de histocompatibilidad, que en este caso van a ser tanto 1 como 2, y a su vez cuando se activan, de exponer otra serie de receptores que son sensibles a otras citoquinas que liberan otras células. O sea que fíjense que tienen la capacidad de activarse y esa activación conlleva cambios morfológicos porque se adquiere una gran forma estrellada y también adquieren gran movilidad y que adquieren capacidad de secretar otras citoquinas. O sea que fíjense que la activación de esas células dendríticas, lo mismo pasa con las células de Langerhans, es muy importante. Acá que tenemos representado entonces que tiene la capacidad de reconocer el patógeno, es el PAMP con el TLR, por ejemplo en este caso, que es una célula dendrítica, tiene capacidad de liberar citoquinas que coestimulan a otras células y lo importante de internalizar, y a través, en este caso, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, exponer parte de ese microorganismo, por lo tanto, cumple el rol de células presentadoras de antígeno, tanto las células de Langerhans como las células dendríticas en la piel. Obviamente que siempre todo esto es más complejo, hay que tener en cuenta, si ustedes leen después en patología, porque todo esto tiene que ver mucho, porque dijimos las células de Langerhans son las que están balanceando, dependiendo de las citoquinas que liberan entre la tolerancia, que dimos el ejemplo, la tolerancia de la microbiota, pero ojo que también son los que manejan el balance de la tolerancia con las mismas células. Por lo tanto, hay un montón de enfermedades autoinmunes de la piel que están relacionadas con el desbalance de la actividad de estas células de Langerhans. Entonces, cuando se ponen a estudiar las células de Langerhans y las dendríticas, empiezan a observar que no todas son iguales. Hay distintos tipos que expresan distintos receptores y que se activan en distintas situaciones. Esto sería un ejemplo de, obviamente, siempre están ubicadas unas en la dermis, otras, en la epidermis, otras en la dermis, pero a su vez son subpoblaciones distintas. Esto tiene que ver, entonces, y se identifican con distintas patologías que se dan en la piel. Por eso, la próxima página la verán en patología. Pero es importante que sepan que no son todas iguales, que hay distintas subpoblaciones de células dendríticas y de Langerhans en la piel. Pero todas, ¿qué tienen en común? En fisiología vamos a lo que tienen en común. Todas son activadas por las citoquinas y las quimiosinas que se liberan de las células colindantes. Y al ser activadas, dijimos que también adquieren la capacidad de movilidad, principalmente cuando son estimuladas por las quimiosinas. Fíjense entonces que se activan y acá volvemos a la unidad temática 2, cuando veíamos la parte de fisiología celular y lo importante de cómo se generan patrones de vinculación con la matriz extracelular, que en este caso justamente, ¿qué permiten? La movilización de estas células dendríticas y de estas células de Langerhans. Ambas tienen entonces la capacidad de migrar de la piel ¿a dónde? A los vasos linfáticos. Y cómo se produce esa migración de la epidermis y de la dermis a los vasos linfáticos. Obviamente que intervienen citoquinas liberadas por los queratinocitos colindantes, que a su vez, que además de estimular a los dos subtipos de células presentadoras de antígenos, generan que en ellas haya una downregulation de las caderinas, que son las que lo están anclando al resto de las células. Por lo tanto, se ven liberadas y a su vez esa interleuquina 1 y ese factor de necrosis tumoral alfa genera el upregulation, o sea que se expongan más receptores a quimiosinas que van a estimular
esta actividad migratoria. Y así es como se activan y genera la migración hacia los vasos linfáticos. A su vez hay una retroalimentación positiva porque las células de Langerhans liberan citoquinas que mantienen activos los queratinocitos. Por lo tanto, fíjense que hay una retroalimentación positiva que genera toda esta movilidad de ya sea las células dendríticas como las células de Langerhans. Y las células dendríticas tienen la capacidad de liberar enzimas, que son de tipo metaloproteínas, que digieren la matriz extracelular. Por lo tanto, va generando el espacio hacia los vasos linfáticos. ¿A dónde llega? Al ganglio linfático conectado ¿con qué? Con la zona de contacto. Y allí se va a producir lo que van a estudiar o que han estudiado posiblemente ya en micro, o que creo que tienen una guía de autoestudio para ver la parte de cómo se generan estas presentaciones, de esa actividad, de esa expansión clonal, diferenciación, para generar los linfocitos T o los linfocitos B de memoria. O sea que esos serían los mecanismos específicos de la piel que forman parte pasamos de la barrera, de queratinocito en la barrera, al ganglio. O sea que esto que dividimos entre barrera, inmunidad innata, inmunidad específica, fíjense cómo se borró ese límite cuando explicamos el proceso. Bien, obviamente que todo este sistema, esta parte del sistema inmune, así como hablábamos del GALT, ¿se acuerdan que damos el ejemplo en el digestivo? Acá se llama SALT, la S por skin, o sea que también podemos reconocerlo, lo pueden encontrar en los libros bajo ese nombre, aparte de estos procesos. Obviamente que cuando hablamos de la piel, ya cuando esa barrera ha sido dañada, que se generaron todos estos procesos, también hay otros componentes de la misma piel, porque hay macrófagos en la piel, hay natural killers, hay distintos granulocitos que arriban a esa región, pero también hay otro sistema de proteínas que se activan, que son proteínas que circulan, así como hay reclutamiento de neutrófilos en el momento que se comienza a producir esta respuesta de defensa. También hay un conjunto de proteínas que circulan normalmente en la piel, como hablamos de la cascada de coagulación, acá hablamos de la cascada del complemento. Son proteínas que forman parte de lo que se llama sistema del complemento, que tiene una función muy importante. Entonces, este sistema del complemento se lo define justamente como el conjunto de proteínas plasmáticas, en su mayoría donde son sintetizadas, como son sintetizadas la mayoría de las proteínas plasmáticas en el hígado, se les identifica con una sigla de C1 a C9, pero como eso se va repartiendo, sobre todo en una parte de ellas, vamos a tener subdivisiones A y B. Son proenzimas, o sea que normalmente están circulando, pero no se están clivando en estos dos componentes, cada una de ellas. Lo más importante es que así como en la coagulación tenemos una vía extrínseca, una vía intrínseca, que tienen un componente unificador y sale la vía final común, bueno, en el sistema del complemento también, y hay 3 vías, ¿sí? O sea que vamos a sintetizar, pues esto obviamente está todo en los libros. Lo importante es que tengan en cuenta que están circulando en plasma, que constantemente, obviamente, hay una pequeña ruptura, pero hay sistemas, como el factor H, que está constantemente evitando que se active la cascada, porque una vez que se activa la cascada, vamos a tener un montón de respuestas que complementan lo que vimos anteriormente, por eso se llama sistema del complemento. Y entonces dijimos, hay 3 vías. Las más importantes son lo que se llama vía clásica y vía alternativa. Lamentablemente, a veces
el orden en que se descubren las cosas o que la investigación lleva al descubrimiento, no me gusta la palabra descubrimiento, lleva al conocimiento de ciertos procesos fisiológicos, hace que, en este caso hizo que, primero se estudiara y se reconocieran los componentes de lo que quedó denominado como vía clásica, que, fíjense acá que tenemos. Tenemos un anticuerpo, tenemos un patógeno, tenemos componentes de ese sistema de complemento que dijimos que iba del C1 al C9, pero en este caso, por esta vía clásica, tenemos que C1 activa C4, C2 y llega al nudo, donde sale la vía final común, sería entre comillas, que es C3. Y después se estudió y se investigó la otra vía que se reconoció, que se denominó vía alternativa. Pero resulta que la vía alternativa es la más primitiva, ¿sí? Es la que primero se activa. ¿Por qué? Porque fíjense que los mismos componentes de la superficie del patógeno activan C3. Fíjense todos los pasos que saltearon, es mucho más rápida. O sea que lo que parece ser una vía alternativa por el nombre que tiene, en realidad es la más rápida, la que primero se activa, porque es filogenéticamente la más primitiva. Es iniciada directamente porque por la afinidad que existe entre los peptidoglicanos o los lipopolisacáridos de los patógenos y el componente C3, lo que hace que cuando ese C3 se acopla, ¿sí? Hay un complejo ahí, no es solamente C3 que se acopla, sino que hay todo un complejo que se activa, que se llama complejo convertasa justamente, y que hace que se escinda y se clive, esta B y esta D, es que cuando se une el C3 se modifica la estructura y entonces hay afinidad para que llegue el factor D, el factor B, y todo eso forma un complejo que hace que el C3 se clive y se active. Entonces, tener esto en cuenta porque es muy importante al inicio de una infección. ¿Quién está, a qué vía está activada en el complemento? Es la vía alternativa, ¿sí? Todavía no hay anticuerpos que activen la vía clásica. Cuando el título de anticuerpo es suficiente, se activa esa vía clásica, pero fíjense que es más tardía, fíjense que puede tardar entre 4 y 7 días en activarse. ¿Por qué? Porque ya sea por IgG o por IgM se activa esta vía y encima tiene más componentes, ¿sí? Porque se une al C1 y todo eso aumenta la cascada a través de C3, de C4, C2 hasta llegar a C3. Esta vía final común que tenemos acá, donde cuando C3 se cliva, ya sea por la vía alternativa o por la vía clásica, se va a terminar formando, como dijimos, dos partes, C3A y C3B. C3B, fíjense que queda anclado y al patógeno y hace las veces de opsonizador. Favorece el reconocimiento y la fagocitosis por los macrófagos, o sea, complementa la actividad fagocítica. C3A, fíjense que pasa a ser una anafilotoxina, que ahora vamos a ver qué rol tiene. Y el C3A, y otro componente, el mismo C3B, que queda anclado, además de opsonizar, se va uniendo a otros componentes de esa cascada del complemento que se activa, que cuando se unen hasta el C9 forman lo que se llama poro, como se acuerdan vimos uy, se me fue el nombre al principio, los péptidos antimicrobianos que forman poros, bueno, el mismo mecanismo, solamente que se van anclando los distintos componentes de la vía del complemento sobre la bacteria, por ejemplo, forman el poro y se produce la lisis. O sea que los tres pasos se dan porque ya sea por cualquiera de las vías, se activa C3 y se cliva. En el caso de C1, fíjense que cuando se observa el microscopio electrónico esa estructura de C1, que tiene como distintas pequeñas estructuras que reconocen
la pared del patógeno. Y nos falta la tercera vía, que se llama vía de las lectinas. Las lectinas que son componentes químicos sintetizados ¿por quién? Por el hígado. Fíjense, ustedes lo pueden encontrar con el nombre de MBL, lectina de unión alamanosa, y por lo tanto están circulando en plasma también y hay también en muchas secreciones del organismo. ¿Cuándo aumentan? Fíjense que aumenta la síntesis por parte del hígado de estas lectinas durante la fase aguda de la infección. O sea que eso que llamamos proteínas de fase aguda, bueno, hay algunas MBL ahí. O sea que son más tardías todavía. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Hay una secuencia temporal en este proceso. Vía alternativa, vía clásica, vía de las lectinas. Las lectinas, ¿qué hacen? Se unen también a los carbohidratos de los microorganismos. Los opsonizan por un lado y activan el complemento C3. ¿Cómo lo hacen? Porque tienen una estructura muy parecida a C1, esa estructura que vimos antes en esa foto electrónica. Si nosotros vemos la estructura de las lectinas, fíjense, tienen prácticamente la misma estructura. Por lo tanto, entre comillas, simulan la acción de la vía clásica. Entonces, como síntesis, tenemos las tres vías que tienen distintos tipos de distintas formas de activación, distintos tiempos de activación, pero todas llegan a activar el complejo C3 convertasa. Por lo tanto, vamos a tener C3A, C3B, y ese C3A, tanto como C4, cuando se escribió previamente en la vía clásica, y C5A, son mediadores de la inflamación, tienen la capacidad de reclutar fagocitos, son conocidos como anafilotoxinas. C3B, vimos que se quedaban ancladas, favorece la opsonización, y también esa C3B activa que se genere la unión del resto de los componentes y activa lo que se llama MAC, que sería ese poro que genera la lisis de los microorganismos. O sea que por los distintos caminos se llegan a las mismas respuestas. Por lo tanto, tiene la capacidad, esta acción del complemento señaliza de mejor forma el lugar lesionado, amplifica las respuestas al liberar muchas anafilotoxinas, facilita el reconocimiento por los macrófagos en la opsonización, complementa la actividad de los anticuerpos, paralizar las bacterias al generar los poros y facilita obviamente todos los procesos de eliminación. Esas anafilotoxinas que vimos recién, C3A, C5A, C4A, son sustancias químicas que provienen, dijimos, de una proteína. Es una parte de la proteína que se clivó y tiene la capacidad de activar receptores en las membranas. ¿En las membranas de quiénes? De macrófagos, de neutrófilos, de basófilos, de eosinófilos y de mastocitos. Y en cada una genera distintos tipos de procesos, o quimiotaxismo, o estimula la producción de citoquinas, favorece la fagocitosis, o por ejemplo los mastocitos promueve la degranulación y el quimiotaxismo. O sea que esas anafilotoxinas tienen un rol muy importante ¿en qué? En la generación y el aumento de la respuesta inflamatoria. Por eso se las conoce como sustancias proinflamatorias. Bueno, también incrementan todos los procesos o los pasos que llevan a la inflamación, como incrementar la permeabilidad capilar, la difusión de proteínas, la expresión de las selectinas para que se extravasen los leucocitos, quimiotaxismos, degranulación de mastocitos y basófilos, que es central en la generación de la inflamación. No vamos a entrar en la inflamación porque ustedes tienen en la guía de autoestudio todo el proceso inflamatorio. Por eso solamente para vincularlo con la actividad del complemento. Los macrófagos que tienen un rol importante, son macrófagos tisulares, o sea que están en la piel, si volvemos a la piel, son activados también por el C5A y C3A del complemento. Y al unirse, por eso fíjese acá tienen receptores específicos, como vimos, para estos péptidos, porque serían partes de las proteínas que estaban circulando, y también
activan al macrófago. Y fíjense que el macrófago también tiene receptores ¿para qué? Para C1, ¿se acuerdan? Y a su vez MBL. O sea que tiene la capacidad de reconocer también distintas estructuras que están en este sistema del complemento. O sea que hay una vinculación directa entre ¿qué? Entre todas las vías de activación del complemento, que están la clásica, la de la lectina y la alternativa, con la activación del macrófago. No importa por dónde se active el sistema del complemento, siempre va a terminar activando al macrófago y a su vez opsonizando al patógeno. Por lo tanto, favorece muchísimo tanto el reconocimiento, la activación, como la eliminación de los patógenos a través de la función macrofágica. No vamos a entrar en el detalle de la estructura del macrófago, ni cómo hace la fagocitosis, ni cómo se procesa en el interior, porque ustedes ya lo han visto en histología. Pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que hay una gran interrelación, porque esta cascada del complemento que activa a través de C5A, C3A y a su vez del reconocimiento de C1Q, por ejemplo, o de C3B, a su vez, ese macrófago activado libera gran cantidad de citoquinas. Y así es como se van aumentando o amplificando esa respuesta. Las citoquinas entonces liberadas por los macrófagos a su vez tienen una secuencia temporal. Fíjense que también tenemos que ir prestando atención a las secuencias temporales. La vimos a una secuencia temporal en los distintos tipos de activación del sistema de complemento, también con el tipo de citoquina que es liberado por los macrófagos. Fíjense que en tiempo, en este caso son horas, antes hablábamos de días, acá hablamos de horas. Primero se libera factor de necrosis tumoral, después interleuquina 1 y después interleuquina 6. Todas estas tres son proinflamatorias, pero también los macrófagos posteriormente liberan citoquinas moduladoras, como vimos interleuquina 10, o citoquinas que estimulan, por ejemplo, la leucopoiesis, y así aumenta el recuento de algunas células del sistema inmune circulante. Son muchas las funciones que tiene esta citoquina, como decíamos. Por un lado, por ejemplo, activan al hígado, estimulando la producción de proteínas que son las que conocemos como proteínas de fase aguda. También generan a nivel del eje hipotálamo-hipófisis estimulación de la liberación de ACTH, de fiebre a nivel hipotalámico y todo lo que conocemos como ese estado de psicosomático de enfermedad es generado por la acción de esas citoquinas a nivel nervioso. Y obviamente sobre los linfocitos, porque son la principal señal entre las mismas células del sistema inmune. O sea que tienen múltiples órganos blancos, células blancos, las citoquinas, y todas, por ejemplo, las relacionamos en este caso del hígado, el cerebro y otras células del sistema inmune con la respuesta ante patógenos. Una cosa importante de estos macrófagos que sabemos que tienen íntima relación, porque su linaje hace que lo relacionemos con el sistema monocito macrofágico, y que también ustedes han visto en histología que dependiendo el tejido en donde se diferencien, el ambiente químico del tejido donde se diferencien, van a tener dos perfiles. Uno se llama M1 y otro M2. Y a su vez tienen distintos nombres, porque lo conocen como células de Kaplan en el hígado, como macrófagos alveolares, bueno, ahí reciben el mismo nombre, pero son células de la microglia, osteoclastos en el hueso, histocitos en el sistema conectivo, o sea que encima que reciben distintos nombres, tenemos que reconocer que funcionalmente, y son un poquito distintos morfológicamente, funcionalmente es importante tener en cuenta que dependiendo de las citoquinas que generan la activación del monocito, o sea, en el momento en que el monocito pasa a macrófago,
las citoquinas que están activando ese proceso determinan si funcionalmente van a ser lo que conocemos como M1 o M2. M1 son los que tienen que ver con todos los procesos proinflamatorios y M2 con los procesos antiinflamatorios y que tienen vinculación con el proceso de cicatrización. O sea que fíjense que tenemos la línea de ese linaje va a terminar, dependiendo del tejido, dando estructuralmente distintos macrófagos, pero a su vez funcionalmente también determinan la acción que va a tener en el proceso, si van a ser proinflamatorios o si van a ser antiinflamatorios. Entonces, acá tenemos representado eso. Fíjense que dependiendo la interleuquina a la que esté expuesto en el momento, por eso hablamos de que hay una secuencia temporal, dependiendo en el momento en que se diferencie, si está expuesto al factor de necrosis, al gamma, pasa a ser M1. Y fíjense, interleuquina 4, 5, 13 pasa a ser perfil M2, que es antiinflamatorio y que tiene un gran rol en la reparación de tejidos. Acá ya tenemos algunos, fíjense, este CXCL4 es una quimiosina que también puede tener influencia en la diferenciación, pero fíjense que es importante en la generación de algunas patologías. O sea que de ahí también es importante tener en cuenta el microambiente químico en el que se diferencia. Este mismo concepto de importancia del microambiente químico en que se diferencian, que vimos en el macrófago, también es importante cuando hablamos de los distintos tipos o perfiles de linfocitos T, de T helper, perfil TH1 y perfil TH2. Es exactamente el mismo concepto. Entonces, el proceso inflamatorio, al que no nos vamos a referir, porque lo ven en la guía de autoestudio, involucra todos estos procesos, puede darse obviamente en la piel, como en cualquier otro tejido, y acá están nombrados la mayoría de los componentes que vimos recién, y obviamente tiene un rol central ese mastocito, como nodo del sistema inflamatorio que activa fuertemente el proceso inflamatorio, porque por un lado tiene receptores para todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? O sea que puede ser activado por citoquinas liberadas por otras células, puede ser activado por el complemento, puede ser activado por anticuerpos directamente, por la misma presencia de patógenos, y a su vez se generan con su activación dos procesos. Uno que es muy rápido porque es por la degranulación o por la secreción de lo que ya tiene sintetizado, heparina, ¿sí?, que es anticoagulante, citoquinas, principalmente interleuquina 4 y factor de necrosis tumoral alfa, histamina, que tiene efectos importantes a nivel vascular, que bueno, no los quiero, sustancias quimiotáxicas para eosinófilos y neutrófilos. Pero además, poquito más tardíamente, en la secuencia temporal o una respuesta más a largo plazo, también libera mediadores químicos como citoquinas, prostaglandinas, leucotrienos, tanto leucotrienos como prostaglandinas, ¿se acuerdan? Son derivados del ácido araquidónico, y factores de crecimiento. O sea que tiene un rol muy importante. A veces se lo deja como de lado el mastocito, que ahí viene el basófilo en los tejidos, es central en el proceso inflamatorio y en la liberación de mediadores químicos. Obviamente que en el caso que ese foco infeccioso, que por este ejemplo era en la piel, se mantiene, comienzan a aparecer cuestiones sistémicas. ¿Por qué? Porque estos mensajeros proinflamatorios generan una respuesta de fase aguda por las mismas citoquinas liberadas principalmente por macrófagos, que, por un lado, actúan en la médula ósea, estimulando la producción y diferenciación de polimorfonucleares. Por eso, cuando vean regulación de la leucopoiesis, no puede faltar las citoquinas liberadas por macrófagos. En la sangre generan imaginación de los neutrófilos, por lo tanto facilita la extravasación.
en el sitio de la infección. A nivel hipotálamo, como vimos, activa el sistema nervioso central, inducen la fiebre, inducen otros estados anímicos, que lo veremos cuando veamos el sistema nervioso, y en hígado genera la síntesis de proteínas, que son las que conocemos como proteínas de fase aguda, que se consideran factores humorales innatos, porque generalmente decimos inmunidad humoral, entonces siempre vamos a anticuerpos. Hay otros factores humorales, o sea, son sustancias químicas que circulan. ¿Quiénes? Las proteínas de fase aguda se consideran, en este caso, factores humorales innatos. Hay un montón. Uno de los más conocidos, lo que se solicita mucho, es la proteína C reactiva. Después tenemos, fíjense acá la que vimos, MBL, vía de las lecitinas que activan el sistema del complemento. La misma fracción del complemento, C3C4, se considera, en algunos libros la consideran parte de las proteínas de fase aguda. Fibrinógeno, ceruloplasmina, todas tienen distintas funciones. Fíjense que en el caso de fibrinógeno, plasminógeno, es contener el foco infeccioso. Y cuando hablábamos de fracción C3 y C4 del complemento, o de MBL, son activar los procesos de respuesta ante el patógeno. Pero todos ellos son considerados proteínas de fase aguda. Y acá tenemos entonces, fíjense nuevamente, lo identificamos fácilmente en el modelo por su estructura química, que activa la vía de lectinas del complemento, y acá tenemos la proteína C reactiva, la proteína amiloide sérica, que se consideran en algunos libros como, ¿se acuerdan?, receptores de PAMPs secretados, esos que dijimos que circulan en plasma. ¿Qué hacen estas proteínas de fase aguda? Actúan como opsoninas, también minimizan la lesión de en algunos tejidos, porque hay algunas que favorecen la acción de defensa y la acción, digamos, entre comillas, proinflamatorias, y otras que, entre comillas, antiinflamatorias. O sea que algunas participan de la respuesta de defensa y otras ya comienzan a participar en las respuestas de reparación. Por lo tanto, entonces, lo que hemos visto, una cosa súper importante, porque esto es muy importante que tengan en cuenta cuando estudian procesos, más allá de que identificamos los componentes, le ponemos un nombrecito re lindo porque decimos, ay, esto es de inmunidad celular, esto es humoral, esto es innata. Son procesos y que tienen tiempos. Como todo proceso hay una secuencia temporal. Constantemente hemos estado haciendo referencia a esa secuencia temporal, ¿sí? Por eso es muy importante que lo tengan en cuenta cuando describen un proceso. Y en este caso, fíjense acá, este es uno de los modelos más sencillos, donde generalmente se representa que durante los primeros 7 días de la infección la respuesta es principalmente innata. No quiere decir que no estén pasando cosas de la respuesta adaptativa. No es que pasan 7 días y recién ahí, porque como vimos, la misma presencia del antígeno en el queratinocito activa una respuesta, o si lo activa la célula del Langerhans y la célula dendrítica, directamente estamos activando o vinculándonos con una respuesta adaptativa. O sea que hay divisiones muy tajantes a veces en los libros que nos quitan la idea del proceso. Por eso es importante que ustedes, si bien pueden identificarlos, ¿por qué? Porque hay células que nunca van a poder tener las propiedades de lo que se llama inmunidad adaptativa, porque no hay células de memoria, no generan especificidad de reconocimiento, o sea que podemos reconocer componentes de la inmunidad innata y componentes de la adaptativa. Cuando hablamos de procesos, están íntimamente vinculados, por eso hablamos de ese crosstalk, vimos entre las bacterias que conviven con nosotros en la piel y el sistema inmune, y a su vez crosstalk entre las dos divisiones del sistema inmune. Esto es lo que hablábamos de crosstalk entre inmunidad innata y adquirida. En ese caso hay que romper las barreras y estudiarlos como procesos, ver qué rol cumplen cada uno y qué vinculación cumple cada uno cuando hablamos de la respuesta ante un virus, la respuesta ante una bacteria, la respuesta ante un parásito, y a su vez
también podemos ir incorporando si ese virus entra a través del sistema respiratorio, si ese virus entra porque el sistema respiratorio tiene características distintas de defensa, esa mucosa, de la mucosa del tracto digestivo. Y distinto es si la bacteria ingresa por la piel, que tiene, por ejemplo, las células de Langerhans, que si la bacteria ingresa por el tubo digestivo. Por eso, estos son mecanismos generales donde hay que seleccionar y secuenciar los que participan en cada una de las respuestas. Bien, creo que aquí, bueno, acá solamente, justamente en esto que, si bien dividimos, los libros aparece súper dividido, estudiémoslo como un proceso donde vimos que la inmunidad innata principalmente ayuda a reconocer al antígeno, participa en las etapas tempranas, ojo que puede ser suficiente, y erradicar a la gente, inicia, en parte, obviamente, la respuesta adquirida, siempre se da ese crosstalk entre inmunidad innata y adquirida, lo que hace que sea eficiente la respuesta, si no, no podría generarse la especificidad y la memoria que otorgan a lo innato el sistema adquirido. O sea que no podemos dejar, si bien lo limitamos, no podemos dejar de hablar, de explicar una sin la otra. Creo que, bien, hasta aquí llegamos entonces. Profe, ahí en la última filmina dice que la inmunidad innata puede ser insuficiente, pero usted dijo suficiente. ¿Puede ser que sea suficiente? Sí, perdón, suficiente, sí. Ah, O sea, bien. es el típico ejemplo de, no sé, nos raspamos y Sí. todo queda a nivel de piel. Sí. Vemos entre comillas, el pus, que serían todos los residuos que quedan de esa respuesta, que es súper localizada, y si bien ya tomó contacto, dependiendo del patógeno que sea, pero ya la resolución del evento se da solo por la respuesta innata. No quiere decir que no se haya activado la adquirida. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí, gracias. Profe, yo tenía una pregunta. Usted en una de las diapos explicó que el TCR era como uno de los más importantes porque la mayor cantidad de antígenos que podía reconocer. Pero eso es siempre y cuando... Para PCR, no sé, no me acuerdo haber dicho esa frase. El TCR. Ay, perdón, ¿sabes qué te entendí yo? Sí. PCR. Ok. No, el receptor. Sí. TLR, entonces. Porque viste que hay dos. El receptor. Y también, bueno, entonces capaz que ya estoy equivocado, no importa, profe. Claro, el TLR es el que reconoce más cantidad de taxones. ¿Sí? TCR es de los linfocitos. Sí, bueno, por eso. Pero mi pregunta era, porque yo estuve leyendo en el libro, viste que hay dos, el TCR y el BCR, que es de los linfocitos B. Y ese BCR va a reconocer moléculas mayoritariamente de naturaleza peptídica y en el... Pero vos estamos como en dos dimensiones distintas. Nosotros hablamos de los RRP, que son los TLR, los NDR, o sea, un montón, que reconocen PAMPs, o sea, reconocen microorganismos. Cuando vos hablas de estos otros, de los BCR y los TCR, son propios de los linfocitos. Ok. ¿Se entiende? Sí. Estamos como lejos en los procesos. Bien. No son los mismos receptores, son específicos de los linfocitos T, que hay un montón, ¿sí? Pero participan de procesos distintos. Perfecto, profe, gracias. Y otra pregunta, yo no pude estar en la clase inaugural y no sé si dijeron algo de si en los laboratorios hay que llevar una chaqueta. O puedes ir no, porque lo vamos a hacer en un aula. Ok. Buenísimo. No, porque son sobre todo estos optativos, son más bien mostrativos. Queremos ver cómo va funcionando.
porque el laboratorio es muy chiquito, dejan entrar poca gente por el aforo, entonces son más bien mostrativos, así que no es necesario que la lleven. Si bien en la guía de trabajos prácticos, lo que pasa es que la guía de trabajos prácticos ya la dejamos como entre comillas, como deberían hacerse las cosas, ¿se entiende? Buenísimo. Pero por ahora hacemos lo que podemos. Sí, vamos, sí, lo voy a subir. Profe, Ahí preguntaban del Power. Sí. me quedó una consulta sobre las células de Langerhans. Ah. Cuando estas se activan y procesan el antígeno, exponen en la superficie receptores para otras citoquinas y a la vez también liberan citoquinas, ¿entendí bien? Sí, hacen todo. Procesan el antígeno y lo exponen, por lo tanto son células presentadoras, que es la propiedad que cuando se movilizan hacia el ganglio, tienen la capacidad de presentar ese antígeno a los núcleos de linfocitos. ¿Sí? Esa es la principal propiedad. Después, a su vez, también hay upregulation, o sea, exponen receptores para quimiosinas y citoquinas. Y a su vez liberan quimiosinas y citoquinas. Las tres cosas. Ah, está bien, genial, profe. Y esto es como decirles un hiper resumen, lo más sintético y lineal que existe, sacando la mayor cantidad de siglas posibles que existen en lo que es la inmunología. Pero bueno, hay varios libros, nosotros ahí le dimos uno, pero hay varios libros que lo explican, obviamente con distinto nivel de profundidad. Ahí creo que está el Abbas, que es un libro bastante sencillo están los modelos muy sencillos explicados. Porque esto se puede complejizar a niveles impresionantes. Por eso esto es solamente como la primer línea de pensamiento. Después en micro la profundizarán y, bueno, después la seguirán profundizando dependiendo de las patologías que estudien. Una consulta. A nivel de complemento, ¿está bien explicarlo así a grandes rasgos? O sea, no hay que hacer mucho hincapié en cada proceso de clivaje. O sea, ¿lo podemos explicar solamente cuáles intervienen generalmente y lo de las convertasas y listo? ¿O qué tanta profundidad hay que darle? Sí, lo que pasa es que no es mucho más, podés entrar más en el detalle de la molécula química, pero no es mucho más del complemento de lo que vimos hoy. Lo importante es reconocer las tres vías, reconocer funcionalmente y temporalmente cómo actúan las vías, ¿sí? Y después cuáles de las partes de cada uno, del C1 al C9, participan en cada respuesta, cuáles son anafilotoxinas, cuáles son opsoninas, que en realidad es C3b, y cuáles participan del poro. O sea, en el fondo terminás hablando de todo el complemento. Esa última diapositiva es como que sintetiza todo, pero bueno, hay que tener la capacidad de explicarlo. O sea, poner en práctica, interpretar lo que está queriendo decir. Pero básicamente es eso. Ok, profe, gracias. Obviamente que ahí da la explicación, también entender el cómo es que se une el C3b, porque tiene una estructura, el C1q, porque tiene una estructura y tiene una afinidad, y por qué las lecitinas también lo activan, porque son parecidas al C1q. Esas cosas son los cómo, que son los más importantes. Genial, genial. Y bueno, lo que estuvieron viendo, yo creo que ahora con los próximos 2 trabajos prácticos ya les va a ir cerrando más. Y es bueno, el recorte de las horas que tenemos para dar, pero obviamente, como les digo, hay libros y literatura muchísima que el TP23 ya tiene fecha de recuperación. No, todavía no, apenas lo tengamos, se la subimos.
Ahí entonces van a estudiar más en el TP23 el sistema de defensa del tubo digestivo y a su vez aplicando los mecanismos de tolerancia. Pero pueden ir leyéndolo, porque en realidad es un ejemplo, es como hoy, es un resumen, dándole los ítems más importantes, no quita lo del libro. Esto no es solamente acotando algunas cosas que pueden no estar en el libro, pero sí o sí tienen que ir al libro a estudiar. Por eso les recomendaba el ABAS, que es muy, muy sencillo. Creo que está en la biblioteca y si no se los pueden mandar por mail. Seguro creo que si lo siguen haciendo, mandando por mail. Así que bueno, chicos, siendo las 8, hemos cumplido horario, así que nos veremos. Bueno, los próximos teóricos se los da, nosotros vemos los lunes, pero después el resto de los teóricos se los va a dar, los de la UT9 da los teóricos Celina, y después todo el resto de los teóricos, 10, 11 y 12, se los doy yo. Así que nos vemos algunos lunes, y si no nos vemos en los próximos teóricos. Bueno, cuídense y aprovechen el tiempo para ir estudiando. Sí, buen fin de semana.